3, 2, 1. Bienvenidos a la Corte Suprema del Conocimiento. Este video tiene fin de hacerlos conocer cómo el derecho comparado tiene relación con el derecho procesal, para poder conocer cómo se construyen, se aplican y se entienden los diferentes sistemas jurídicos. ¿Y por qué? Porque solo conocer un sistema jurídico es como conocer un chiste, habiendo miles de novelas legales en todo el mundo. ¿Y qué es el derecho comparado? Es como un viaje al extranjero, para poder conocer lo que en nosotros está normal, en el extranjero es completamente extraño. Como por ejemplo en Colombia usas la acción de tutela para pedir una cama en el hospital, pero en Estados Unidos te dan una factura de $15,000 y te dicen ¿y qué son familias jurídicas? Bueno, son agrupaciones de sistemas legales que tienen historia y una estructura, como por ejemplo las casas de Howard. En el caso del sistema romano-germánico, Howard, todo con calma. En el caso de la casa de Gryffindor, el common law, improvisando con jurisprudencia. En la casa de Slytherin, el sistema socialista. ¿Por qué son importantes las familias jurídicas? 1. Facilitan la comprensión del derecho comparado, porque nos permiten estudiar cómo funcionan los otros sistemas legales sin perdernos en las diferencias superficiales. 2. Mejoran la cooperación internacional. Si dos países quieren formar un tratado o un acuerdo, si es que ellos saben que están dentro de una familia jurídica, esto permite que se facilite estos acuerdos y que no lleguen a ningún tipo de conflicto legal. 3. Ayuda a formar a los juristas. Un abogado que conoce de familias jurídicas tiene una visión más amplia del derecho, conoce mayor cultura legal y también está mucho más preparada para trabajar internacionalmente. Y por último, guían reformas legales. Si un país quiere modernizar su sistema jurídico, puede mirar a otros dentro de su familia para que pueda inspirarse. El derecho comparado es un sistema jurídico que trata de regular, comprender y comparar distintos sistemas legales que hay en todo el mundo. Su misión es llegar a un derecho común en el que se puede aplicar a toda la humanidad civilizada. Esto va a retomar la idea de un universalismo. El universalismo busca conceptos y en este caso normas legales comunes y aplicables a todos. El ideal universalista tuvo impulso después de la Primera Guerra Mundial, cuando se intentó unificar leyes como el Código de Obligaciones para Francia e Italia y se creó Sociedad de Naciones, organización supranacional, la pionera. Sin embargo, estos proyectos fracasaron por falta de madurez política y voluntad internacional. Fue que en 1992, con la consolidación de la Unión Europea tras la Guerra Fría, cuando Europa realmente empezó a aplicar el derecho común, la Unión Europea prioriza la cooperación y el consenso como eje fundamental de las relaciones internacionales. Con la entrada de países como Grecia, Polonia y Turquía, surgió un derecho mixto, que une distintas tradiciones jurídicas, aunque con desafíos culturales, especialmente porque se diluyen las raíces históricas cristianas. Tras la Segunda Guerra Mundial, el derecho comparado se amplió más allá de Europa. Hoy incluyen países como la ex-URSS, la China, Japón, representan una nueva distribución de fuerzas globales. Esto hace indispensable actualizar e internacionalizar el estudio del derecho, para no quedarse en una mirada provincial. Además, el intento de una unificación, ahora se habla mucho de la armonización de derechos para compatibilizar sistemas. Ahora no solo hablamos de la historia, sino también hablamos de su importancia y sus funciones. Primero, no solo es útil para buscar leyes comunes, sino que también nos ayuda a profundizar en el derecho propio de nosotros. Segundo, da una visión histórica, comparativa, para evitar concepciones erróneas, mostrando que muchas normas son contingentes, no eternas ni tampoco universales. Tercero, el nacionalismo jurídico. Es un freno porque nos limita la visión de jurista que debe conocer teorías y, también prácticas extranjeras. Cuarto y último, en Latinoamérica, como en otros lugares, es inconcebible una cultura jurídica cerrada al derecho nacional, sobre todo con influencias externas como la judicialización de la Constitución de 1992. Ahora vamos a hablar de las famosas familias jurídicas. Para entender la variedad del derecho, lo dividimos en categorías, las llamadas familias jurídicas. No solo se trata de comparar normas aisladas, sino de estructuras profundas, normas, conceptos, entre otras cosas.
Por ejemplo, en Estados Unidos y Suiza hay derecho federal, estatal o cantonal. Las principales familias jurídicas actuales son la romano-germánica, civil law continental, el common law, el sistema anglosajón, los derechos socialistas y los derechos religiosos tradicionales o filosóficos. En resumen, el derecho comparado es importante e indispensable para entender sistemas jurídicos y sistemas legales de todo el mundo, contribuyendo a una integración jurídica más justa y efectiva. Segundo punto, nos invita a superar también el aislamiento y aprovechar todo el conocimiento global para enfrentarnos a los retos de un mundo moderno y globalizado. Bien, ahora yo les voy a hablar de la familia romano-germánica. Esta familia concibió como norma de conducta estrictamente tanto a la justicia como a la moral, que nacieron en Europa y que gracias a las universidades actualmente fueron desarrollando y elaborando necesidades para dar soluciones a los posibles conflictos del mundo moderno. Asimismo, el adjetivo de romano-germánico se dio con la intención de brindar homenaje tanto a las universidades latinas como también germánicas, pues que a lo largo del tiempo estas han ido generando una colonización que no solamente va a llegar a generar a que se conquiste un solo país, sino muchos de ellos, y que hoy con el derecho actual estas van a irse relacionando y emparejando. Sin embargo, en otros países que existían con anterioridad, las cuales tenían su propio modo de pensamiento y vida, han recibido el derecho europeo, así como los países musulmanes que han sido parciales, siendo regidos por el derecho musulmán, mientras que en países como América y África, debido a las condiciones diferentes, ellos ya tenían un modelo establecido, pues la familia romano-germánica hoy actualmente se extiende por todo el mundo y que se ha dado por la codificación. La creación de la familia jurídica romano-germánica va a estar ligada al Renacimiento, las cuales va a manifestar todos los planos, especialmente el jurídico, ¿no? Que va a garantizar el orden y la seguridad que exige un plan divino y que hace posible el progreso. También va a tratar de abandonar la idea de una sociedad cristiana fundada por caridad y va a buscar convertir y crear el derecho romano moderno. Esto se ha visto reflejado a lo largo de la historia, pues a partir del siglo VI se elaboraron leyes sobre las tribus germánicas, mientras que en el siglo XII ya se dieron obras más sencillas y accesibles que buscaron forjar una aplicación para todos. Asimismo, en el siglo XVII se dio el triunfo de las universidades a lo largo de la historia, y en el siglo XVIII se dio la Escuela del Derecho Natural, la cual el derecho natural también va a fortalecer la comunidad jurídica y va a buscar la renovación de los principios de la familia jurídica, cuya influencia se va a ver considerablemente ampliada. Por lo tanto, una de las virtudes del sistema romano-germánico es que ha tenido la posibilidad de unir a los pueblos de Europa, estableciendo el respeto por su diversidad basada en su tradición. El día de hoy les voy a hablar acerca de las diferencias que existen entre el derecho privado y el derecho público dentro del sistema germánico romano. El primero regula las peleas que tenemos entre particulares. Por ejemplo, cuando tu vecino te roba el wifi y tú le interpones una demanda por daños y perjuicios, porque ahora en adelante solo ves tus series en calidad 144p. El derecho público regula las situaciones que surgen entre el Estado y tú, sí, ciudadano particular. ¿Qué es este cactus peligroso aquí? A la dueña le voy a poner una multa. Es muy peligroso. Señor, ¿qué le pasa? Es mi cactus. Me está grabando, señorita. ¿Qué pasa? ¿Quién es usted? Soy el representante del Estado. Me lo voy a... Oye, ¿qué te pasa? Voy a pedirle ayuda al juez. El juez trabaja para mí. ¿Cómo el juez puede ser imparcial si el que le contrató es también su jefe? Ante esta problemática se creó el proceso contencioso administrativo, para que los ciudadanos no queden como el ratón demandando al gato, pero en la corte del gato. ¿Y por qué se estudia más el derecho privado que el derecho público? Bueno, el primero es como el niño mimado de la casa jurídica. Tiene codificación, tiene manuales, tiene jurisprudencia, tiene hasta memes. En cambio, el derecho público es como el primo olvidado en la casa, el cual solo sale en protestas.
¿Qué es la norma jurídica según el sistema romano-germánico? Dentro de esta familia a la cual pertenece la gran mayoría de los países latinoamericanos, la norma jurídica es como una receta general para muchos platos legales. ¿Qué quiere decir esto? Que la norma no está diseñada para solucionar un caso en específico, sino para ser una guía general. Por ejemplo, si la norma dice que te tienes que lavar las manos antes de ir a comer, pero no te especifica qué pasa si nos lavamos con una gaseosa, por ejemplo, y dice que igual cuenta. ¿Y qué es lo que diferencia este sistema al sistema del Common Law como el de Estados Unidos? Bueno, en el Common Law los jueces son más como chefs que crean cada receta para cada plato legal. En cambio, en el sistema romano-germánico, los jueces solo se ciñen al recetario, a la ley. Y si no hay una receta, pues llama al Congreso. Entonces, ¿qué hace el juez en este sistema? El juez en este sistema no inventa la norma, la interpreta y tiene que encontrar el punto justo, ni muy general ni muy específica. El arte del jurista es como el del barista, encontrar el punto exacto de lo que necesita el cliente, ni pasarse ni quedarse corto. Hablar de las fuentes formales del derecho en el sistema jurídico romano-germánico es hablar acerca del esqueleto intelectual que sostienen los sistemas jurídicos modernos. Tanto desde Francia hasta Perú podemos encontrar esta tradición jurídica que justamente comparte esta estructura profunda, pero con diferentes matices por las diferentes realidades nacionales que pueden llegar a existir. Por esto es que René David menciona que justamente para los juristas los códigos solamente son el punto de partida más no la meta. Es así que en primer lugar vamos a hablar respecto de la ley, que se posiciona como la fuente formal la más importante, la principal y característica del sistema romano-germánico, ¿no? No solamente porque es emanada del poder legislativo, sino también porque encarna justamente este pensamiento más racional del derecho, que es una herencia del pensamiento más codificador y también ilustrado. En ese sentido, pues esta pretende ser coherente, ser completa y también ser sistemática, entendiéndose como un cuerpo normativo que es cerrado, que es completo y que básicamente contiene toda la vida jurídica. En ese sentido encontramos que, bueno, como ejemplo en nuestro país, el Código Penal, el Código Civil, y podemos ver que en el artículo 51 de nuestra Constitución Política es que se refiere un poco más a este aspecto, ¿no? De la misma forma, la doctrina nacional también ha referenciado todo ello, encontrando su centralismo justamente como una fuente jurídica formal del derecho. Es así, o bueno, sin embargo, podemos entender que muchos juristas nacionales coinciden en que en realidad no lo abarca todo, ¿no? La ley no cubre todo el derecho y hay muchísimas situaciones y realidades sociales que en realidad pueden tener ciertos vacíos o lagunas. Es por eso que en la actualidad encontramos ciertas materias tecnológicas o incluso de interculturalidad que quedan al aire, ¿no? Y es que en realidad justamente la ley tiene que ser interpretada de manera correcta, incluso transformada, y muchas veces encontramos su significado real a través de este diálogo que existe entre el texto legal y también justamente entre la aplicación judicial que se da. Es por ende que la ley tiene que ser complementada con diferentes fuentes del derecho, como por ejemplo la costumbre, que no es una fuente arcaica, no es una fuente vacía, sino que es una fuente real, es una fuente viva. Tal como lo menciona Laris, justamente nace cuando existe cierta falta, cuando existe cierta carencia por parte de la ley, y menciona que justamente ese es el derecho emanado del pueblo, mientras que la ley es el derecho emanado del Estado. Sin embargo, esta, para que sea válida, tiene que cumplir con tres características principales, o mejor dicho, tres requisitos. En primer lugar, tiene que ser aceptada socialmente, tiene que tener una práctica reiterada, y en tercer lugar, tiene que encontrarse en conformidad con el ordenamiento jurídico, ¿no? Y podemos encontrarlo, por ejemplo, en las comunidades campesinas, etcétera, que aunque no todo está codificado, el Estado o el Tribunal Constitucional lo reconoce a través de la aplicación del pluralismo jurídico. En tercer lugar, hablamos respecto de la doctrina, y a pesar de que la ley en realidad se posiciona como la protagonista, la doctrina también ha sido históricamente bastante importante, y es que en realidad no solamente ha ayudado pues, a conceptualizar diferentes criterios o materias dentro del mismo derecho, sino que también ha ayudado a crear y más que nada a encontrar justamente estas herramientas de interpretación. Como lo menciona Carbonnier, la doctrina moldea el pensamiento jurídico de una nación, ¿no? Aparte de que ayuda a crear este lenguaje técnico que ahora emplean tanto jueces como legisladores. Y la ley muchas veces no hace más que justamente positivizar estas tesis doctrinales que han sido consagradas, constituidas con anterioridad, y aunque en nuestro país en realidad no encontramos justamente este rango normativo tan grande de la misma doctrina, también es importante y hay que reconocer su autoridad persuasiva. En cuarto lugar, hablamos respecto de la jurisprudencia, que no es considerada como una fuente formal tan importante dentro de esta tradición. Sin embargo, también hay que reconocer su carácter creador. Aunque muchos jueces ahora se limitan solamente a interpretar la ley, como eso es lo que se entiende, en realidad muchas veces ellos ayudan a crear la misma ley, puesto que están llenando vacíos normativos. Muchas veces adaptan el mismo derecho a las diferentes realidades y conflictos o casos que se puedan llegar a presentar a través de estos vacíos o tal vez ambigüedades. Esto es a lo que muchos juristas llaman o denominan la creación disfrazada, y es que básicamente las decisiones judiciales también son importantes, ¿no? Tienen este carácter orientador, a pesar de que no sean tan importantes como por ejemplo en el Common Law. Y un ejemplo de ello es lo que venimos mencionando como precedentes vinculantes a través del Tribunal Constitucional. Finalmente, respecto a los principios generales del derecho, estos vamos a entenderlos como valores que nos van a orientar primero a interpretar, a crear y también a aplicar la misma norma, ¿no? Van a resaltar justamente esta subordinación del derecho a la justicia, un ideal históricamente perseguido por los seguidores justamente de esta tradición. Es así que vemos que en el artículo 3 del título preliminar del Código Civil nos menciona que ante la falta, ¿no?, de una normativa aplicable, en primer lugar se aplica la analogía, después los principios generales del derecho y luego pues alguna norma que haya sido empleada en algún caso similar, ¿no? De esta forma podemos entender cuál es el rol de los mismos como integradores. Según el derecho, existen distintas familias jurídicas. Una de las más influyentes es la del Common Law, también llamado derecho jurisprudencial. Se trata de un sistema nacido en Inglaterra y el cual no se basa en códigos escritos, sino en la costumbre judicial, los precedentes y la equidad. Hoy en día rige en países como Estados Unidos, Canadá, India, Australia, entre otros más. A diferencia del derecho romano germánico, donde la norma jurídica se formula en las leyes generales, que los jueces luego interpretan,
El common law funciona a la inversa. Los jueces crean el derecho a resolver casos concretos, pues la norma jurídica no nace como un principio general, sino como una solución a un problema específico. Si un tribunal superior ya resolvió un caso similar, ese precedente debe ser seguido. A esta doctrina se le denomina stare decisis y significa mantenerlo decidido. Es por tanto el common law un sistema donde el Poder Judicial no solo aplica la ley, sino que la construye caso por caso. Muy bien, pasemos por un breve tramo sobre la formación histórica del common law. Tras la conquista de Normanda de 1066, el rey impone un poder fuerte y centralizado. Los tribunales reales reemplazan poco a poco a las cortes locales. Es así que nace un sistema jurídico único para toda Inglaterra, el common law, es decir, el derecho común, que sustituye a las costumbres locales, pero cuyo acceso a tribunales era un privilegio. Para litigar ahí se debía solicitar un writ, una orden de canciller. No era un derecho universal como hoy lo entendemos. Durante el segundo periodo, de 1485 a 1700, el sistema se vuelve más formalizado. Los tribunales reales consolidan su jurisdicción, pero aparece un fenómeno importante, la equidad. ¿Por qué? Porque el common law era muy rígido y no siempre justo. Así que quienes no encontraban la solución en los tribunales tradicionales, apelaban directamente al rey, quien actuaba a través de su confesor o canciller, guiado por la conciencia y caridad. Esta intervención fue institucionalizándose, creando tribunales separados que aplicaban la equidad como correctivo moral del derecho estricto. En cuanto al tercer periodo, de 1700 a 1881, el common law se vuelve un sistema jurídico plenamente consolidado. Los tribunales de Westminster asumen gran parte del control judicial. En esta época, el precedente se fortalece como fuente formal, ya que no solo es una costumbre, es doctrina obligatoria. Los jueces comienzan a generar normas a través de sentencias que serían obligatorias para resolver casos similares, lo que otorga gran estabilidad al sistema. En cuanto al cuarto periodo, en la era moderna, el common law se adapta a las transformaciones sociales, políticas y económicas. Aparecen nuevas ramas del derecho como el laboral, comercial o administrativo, y la legislación escrita empieza a convivir con la jurisprudencia. Aunque las leyes del Parlamento aumentan, la figura del juez como creador del derecho sigue viva. La tradición judicial del precedente no desaparece, sino se enriquece con nuevas realidades y necesidades sociales. Continuando con la línea del common law, a diferencia del derecho romano-germánico, no se organiza en ramas como el derecho penal, civil o administrativo. Este se maneja de la siguiente manera. En primer lugar tenemos el common law versus el equire. El common law es el conjunto de sistemas de reglas rígidas formales heredadas de la monarquía inglesa. Por su parte, el equire es el conjunto de principios de justicia basados en la conciencia, los cuales son aplicados cuando el common law resulta ser injusto. A respecto a Roscoe en el año 1921, menciona que el equire sirve cuando el common law se aleja del ideal de justicia. Como segundo lugar tenemos la propiedad real versus la propiedad personal. En primer lugar, la propiedad real es el conjunto de bienes inmuebles y la propiedad personal el conjunto de bienes muebles. Esta división resulta fundamental para los juicios civiles en este sistema. Ahora tenemos las categorías propias. Como primer punto tenemos el trust, que es aquella figura que permite la administración de bienes en favor de un tercero. En segundo lugar tenemos el tort, que son aquellas responsabilidades civiles por hechos no contractuales. En tercer punto también tenemos al stopper, que es aquello que impide contradecir actos o declaraciones anteriores. Y como último punto tenemos el consideration, que es el elemento obligatorio para todo contrato válido. Estas expresiones no tienen equivalentes exactos en los sistemas continentales, para lo cual en su aplicación o traducción hay cierta discrepancia y cierta conflictividad. Fuentes del common law. A diferencia del derecho romano-germánico y en específico en nuestro sistema, en donde la fuente principal es la ley, en el derecho anglosajón la fuente principal, de acuerdo a varios autores, es la jurisprudencia. Y ese es el primer punto. Y es que las decisiones judiciales forman un precedente muy importante. Por ejemplo, los fallos de la Court of Appeal o de la High Court of Justice forman jurisprudencia vinculante, la cual es importante en su aplicación para casos similares posteriores. Al respecto, Blackstone sostiene que los jueces no inventan las leyes, sino que las aplican en base a los principios revelados en los precedentes. En segundo lugar tenemos a la ley, y es que aunque el Parlamento puede legislar, muchas de las leyes son aplicadas por los tribunales en base a la particularidad de cada caso, y eso es algo que se destaca mucho en el derecho anglosajón. En tercer lugar tenemos a la costumbre, la cual es una fuente subsidiaria, y es aplicable cuando esta es antigua, razonable y no contradice a la jurisprudencia anterior. Por otro lado, y último punto, tenemos a la razón, y es que la equidad y la lógica judicial son aplicables cuando no hay un precedente directo. Derecho socialista. Este se instauró con la Revolución Rusa en el año 1917, y a comparación de los otros sistemas en donde el objetivo principal es modelar el mercado, este tiene como objetivo transformar la sociedad en base a los principios del Partido Comunista. Se destacan tres características importantes. En primer lugar es la eliminación del derecho privado, y es que acá todos los medios de producción pasan a manos del Estado. Asimismo, todo es controlado por el Estado, incluyendo las tierras, fábricas, entre otros medios de producción. Como segundo lugar tenemos la única fuente del Estado es la ley estatal, y es que el poder normativo pasa al legislador, es decir, el partido. Y también no existe un control interinstitucional ni tampoco precedentes exteriores a lo que establece el partido. Derecho social.
Al respecto, Karl Marx sostenía que el derecho es una superestructura que desaparecerá con la eliminación de la propiedad privada. Y como último punto es la supresión del principio de separación de poderes. Este principio, establecido por Montesquieu, es inexistente, pues el juez, en vez de interpretar y controlar, se va a encargar simplemente de ejecutar la voluntad del Estado. Por ende, el derecho se va a convertir en una herramienta de subordinación ideológica y de dominación. Al respecto, muchos países han empleado los términos del derecho romano germánico, pero con otra función: apoyar al sistema político y económico del socialismo. En conclusión, se ha evidenciado que el derecho anglosajón y el socialista son muy opuestos. Mientras que el primero es mucho más flexible y se basa en casos, el segundo es rígido y subordinado al poder. De manera que nos demuestra que el derecho no es universal, sino cultural. Entenderlo es fundamental para poder comprender y entender nuestro propio sistema. Muchas gracias.